Pastores y líderes evangélicos que le prestaron sus templos como sedes de campaña a este señor, hoy ya están recibiendo sus pagos. Les cuento. Y ponte cómodo porque son varios. Y esta información es muy importante que la tengas presente. Al final vas a entender por qué. Comencemos por este gran pastor, que en su segunda semana de gobierno ya necesitaba vacaciones. Pero por supuesto este pastor tenía una excusa perfecta para no estar trabajando con los damnificados del terremoto, obvio. Hoy quiero dirigirme a todos los colombianos, como ministro de vivienda, pero también como padre de familia. Pero lo que no podemos olvidar es que detrás del ministro hay un padre, hay un esposo, hay un hijo. Y de nada vale poder construir grandes cosas en el país si destruimos lo que es más importante, nuestra familia. Resulta que él fue uno de los primeros nombrados en el gobierno de Abelardo como ministro de Vivienda. Su nombre es Jaime Andrés Beltrán, pastor de Bucaramanga, de una iglesia que se llama Camino a la Libertad. Fue concejal y alcalde de Bucaramanga, obviamente electo por el voto de su iglesia y muchas otras más. Jaime Andrés Beltrán, nuevo ministro de Vivienda, es investigado por el robo de 70 toneladas de chatarra en Bucaramanga, con un detrimento de 46.000 millones. El proceso penal y fiscal enfrenta un grave sabotaje. El auditor que denunció el caso fue despedido y amenazado de muerte. El subcontralor sufre hostigamiento judicial. Y el testigo clave, quien vinculó al cuñado del ministro, falleció recientemente bajo extrañas circunstancias. Niño rata, eso ofende, viejo. Y no solamente fue destituido y tampoco solamente está acusado por corrupción. Resulta que según este artículo, este pastorcito ha dado y recibido apoyo de nada más y nada menos que de Hugo Aguilar, exgobernador de Santander y acusado y condenado por haber conformado el grupo paramilitar Los Pepes. Por supuesto también un montón de escándalos de corrupción. Este muchacho me llena de orgullo. Bendito sea Dios. Y siguiendo con otro pastorcito, nos vamos con este. Ha llegado el tiempo de gritos de júbilo en el nombre de Jesús y aquí estaremos siempre firmes en Dios y firmes por la patria Colombia. Me siento honrado y agradecido con Dios por el apoyo que hoy se suma a la campaña a defensores de la patria. El ex senador John Milton Rodríguez, que además es pastor. Pastor de la mega iglesia Misión Paz en Cali. Ex senador del Partido Cristiano Colombia Justa Libres, famoso por su apoyo a la reforma tributaria de Carrasquilla, que en tiempos de pandemia le quería poner impuestos a los huevos y a la leche, ¿se acuerdan? Y por apoyar a este señor pistolero Andrés Escobar para que lo escogieran como concejal de Cali. El mismo que salió disparando a mansalva a manifestantes. El acusado Andrés Escobar, aquel que en mayo de 2021 salió a disparar contra manifestantes en el paro nacional en Cali y que es concejal del Centro Democrático, acaba de ser denunciado por su expareja Melissa Escobar, presuntamente por violencia psicológica, laboral, social y económica, inventarse amenazas y usar a su gusto el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Pues el tipo fue electo con votos de la iglesia de John Milton. Y pues a este pastorcito le acaban de entregar nada más y nada menos que la liquidación de Minigualdad. Sí, un ministerio que no sirvió para casi nada y dejaron de ejecutar casi la gran mayoría de su presupuesto, pero eso es lo que más preocupa. Le estarían entregando a liquidar casi 2 billones de pesos. A un pastor evangélico. Prácticamente pusieron el ratón a cuidar el queso. Pues estas bellezas ahora hacen parte del gobierno de los nunca. Los que nunca habían tenido tantos recursos públicos para enriquecerse. De ahora en adelante recuerden que cuando les crezcan las cuentas bancarias a estos pastorcitos, pues son milagros y bendición de Dios. Firmes por la patria Colombia, en el nombre de Jesús. Y aguanten un poquito que aquí vienen más. Les traigo todo un ejemplo de humildad y de solidaridad. Él dijo, no tengo nada. En tus manos no. Pero en la palabra profética, en las manos de Dios se multiplica. El problema eres tú. Y eso no paró cuando la gente no tenía ni para comer. Pide a Dios una cura para el coronavirus, sino sus fieles diezmos en efectivo para que la iglesia siga creciendo en la pandemia. Este tiempo de pandemia, de virus, de que estemos acuartelados, de que sigamos dando al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ofrece siempre al Señor y tenemos una forma súper fácil en Ríos de Vida hacerlo. Este video fue grabado el jueves pasado cuando ya en varias ciudades había orden de cuarentena para toda la población. En la época en que la gente estaba aguantando física hambre. Pero eso no es todo. El Señor terminó siendo un completo representante de Cristo por aquello de amenazar periodistas. La prédica del pastor del No, Miguel Arrazola, versó sobre la muerte del periodista que reveló las cuentas de su iglesia, Ríos de Vida. El pastor evangélico Miguel Arrazola amenazó de muerte a un periodista. Dale gracias a Dios que soy nacido nuevo, tengo el Espíritu Santo Jesucristo en mi corazón, porque hace rato estuvieras en la cena de la Virgen. El periodista Lucio Torres publicó este artículo que revela que la familia del pastor Miguel Arrazola recibe honorarios mensuales por 200 millones de pesos de la iglesia Ríos de Vida. La feligresía aportaba con el diezmo y que me hubiese mandado a un hombre, a un mantabletúo, así lo dice textualmente, para que me matara. Te mando a Nigeria, ese te acaba. ¡Te mata ese man! Parece que eso de amenazar periodistas que exponen su falsedad es una práctica común de estos seguidores de Cristo. Y los voy a volver tripa a usted y a él. Bellezas. De Cartagena llega el pastor Miguel Arrazola Pineda, el líder cristiano más influyente del Caribe colombiano. Aquí está. No fue los cristianos que nos metimos en política. Fue el socialismo que se metió en nuestras iglesias. El pendejo es pendejo y se vuelve más pendejo cuando hay más pendejos aplaudiendo su pendejada. Pues al señor Arrazola le acaban de entregar la embajada de Salvador. Todo para la gloria de Dios. Y siguiendo con más pastores, o mejor, falsos pastores, nos vamos con esto. Carlos Alonso Lucio. ¿Cómo me van a decir a mí que entonces las religiones de los mamos indígenas pueden estar en el Palacio de Nariño? Eso es la maravilla.
y que entonces hay que esconder la Biblia. ¡Mentiroso! ¡Charlatán! ¡Hablador! La hoja de vida de este tipo parece más una narconovela. ¿Por qué me persigue la desgracia? Fue guerrillero del M-19. Sí, de la misma guerrilla del anterior presidente. Pero aquí parece que eso no importa, porque aún así fue nombrado líder del empalme del gobierno de Abelardo. Empalme que nunca sucedió, por lo tanto, primera tarea. Pero el cuento de este tipo es un cuentazo. Primero se lanzó a la alcaldía en Bogotá en los años 90 para tener una quemada tipo carbón. Resulta que para esa campaña el tipo obviamente necesitaba dinero y le pidió el favor a un amigo. Y su amigo de muy buena fe le prestó una propiedad para que él pidiera un crédito en un banco. Pues pasada la campaña, el amigo le pide que le devuelva la propiedad. Y adivinen qué hizo el tipo. No se la quería devolver y le dijo en su cara que la propiedad ya era de él y lo demandó por estafa. Al amigo que le había hecho el favor. ¿Qué tal la calaña? Pues por supuesto las pruebas eran más que evidentes. Lucio pierde la demanda y termina contrademandado, por lo cual sí lo condenan. Falsa denuncia. Y pues el tipo se va huyendo de la justicia a Cuba. Después vuelve a Colombia, todavía siendo prófugo, y se trata de involucrar con la guerrilla del ELN como asesor, pero no le funciona. Entonces se va con los paramilitares. Allá, según una declaración de Don Berna, el tipo ofreció una ayuda como mediador con el ELN. Y pues fingió estar secuestrado por los paramilitares para seguir evadiendo la justicia. Pues el mismo Carlos Castaño salió a desmentir el secuestro y lo entregó a la justicia. Además de decir que estaba muy desilusionado de la labor de Lucio como mediador. Había sido otro completo fracaso. Pero eso no fue todo. Pues imagínense que por ese tiempo se conoce con Vivian Morales, con quien terminan en un romance y se casan en el año 2000, año en el cual él estaba preso por falsa denuncia. El tipo pide permiso y se casan en la iglesia Casa sobre la Roca, que por cierto no tuvo ningún lío en casar a una mujer divorciada, de un pastor y a un delincuente. Ahí es donde uno se da cuenta que esa conveniencia de los pastores para juzgar es supremamente obvia. Y bueno, el tipo, después de haber sido guerrillero del M-19, asesor de guerrillas, asesor de paramilitares, hoy es nada más y nada menos que pastor cristiano. Es de una manera muy bella el pastor Darío, que pasó de ser un guerrillero a un soldado de Cristo. No para hablar de mí, sino para dar un testimonio. Dios estuvo con nosotros. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Ahora seguimos con la obvia, la señora Vivian Morales, la Ingrid Betancourt de los cristianos evangélicos. Y qué coincidencia que Ingrid también fue pareja de Lucio. Ellos dos fueron los del cuento del catre que rompieron en Bélgica en el apartamento de Petro. Ajá. Vivian es de la iglesia Casa sobre la Roca. Un dato muy interesante que encontré en este artículo es que presuntamente Vivian usó su poder como fiscal general de la nación para ayudar a su pareja sentimental Lucio a huir de la justicia. Ay, tan divinos, tan románticos. Y no solo eso, Vivian terminó en las mesas de Ralito, de las negociaciones con paramilitares. Y adivinen qué. Fue Carlos Alonso Lucio el que le financió a ella todos los viajes a esas mesas. Y también me encontré que como la Fiscalía Delegada ante la Corte investigó a esos comandantes militares, pero no concretó acusaciones contra ellos, el tribunal también pidió que se investigue a quienes conocieron esos casos, incluyendo la exfiscal general Vivian Morales. El Tribunal Superior de Medellín también compulsó copias para que se investigue a la exfiscal general Vivian Morales y a 26 fiscales especializados de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema por omisión. Para investigar a la exfiscal Vivian Morales Hoyos, al fiscal quinto delegado ante la Corte Suprema de Justicia por el posible delito de prevaricato por omisión, por su omisión en la investigación y juicio de los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón, comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos. Bellezas. Lucio y Vivian terminan también apoyando a Duque en campaña por aquello de principios y moralidad cristiana. Duque, que por cierto también fue acusado de recibir apoyo de paramilitares y de dineros del narcotráfico, como el caso del Ñeñe Hernández. ¿Sí ven cómo todo comienza a tener sentido? A Vivian por ese otro apoyo le entregaron la embajada en Francia y hoy le entregan el Ministerio de Educación. Hay que sacar a Marx de la educación y hay que meter a Dios. ¡Ay, Dios mío! Pero qué gente tan loca. Pero aguántense que todavía hay más. Vamos con el pastor Marco Fidel a Costa Rica. Al señor le acaban de entregar nada más y nada menos que el Fondo Nacional del Ahorro. Por cierto, ya le habían entregado en su momento a los cristianos del mismo grupo de él. Marco Fidel fue concejal, pero lo más importante, él fue el gerente para asuntos cristianos de la campaña de Abelardo. Pues resulta que esta cartera ya se la habían entregado a los cristianos años atrás, en cabeza de Ricardo Arias. Y adivinen qué, el señor y pastor Ricardo Arias fue condenado por corrupción, por haber comprado un inmueble con 40.000 millones de sobrecosto. Ellos no te cogen un pedacito chiquito, te agarran la tajada. Pero siguiendo hablando de bendecidos y para que Abelardo no se quede corto en todo lo que les tiene que entregar. Porque acuérdense que millones de votos vienen de esas iglesias. Porque esos apoyos nunca son gratis, ¿sí se dan cuenta? El gobierno supremamente austero de Abelardo acaba de crear una nueva gerencia para Bogotá, pero va a tener muy buena chequera. Y se la acaban de entregar a Clara Sandoval, pastora de la iglesia Misión Carismática Internacional. Por cierto, mega iglesia, una de las más grandes de Colombia y con el mejor y más sofisticado sistema para cooptar votos de sus asistentes. Sistema que también aportaron a la campaña de Abelardo y pues ajá, aquí viene el premio. Pero después les cuento ese dato porque aquí no me cabe en este video. Y aguanten que esto todavía no se acaba. Vamos con una más. Un nombramiento que pasó casi desapercibido fue el de esta señora. Su nombre es Carolina Gómez y ella es la nueva vocera de gobierno. Aquí el detalle más importante es que ella es hija del pastor de la mega iglesia Palabra de Vida, el señor Eduardo Gómez, reconocido y premiado por la Organización Sionista Mundial, también canciller de la Alianza Evangélica Latina, organización declarada sionista pro-israelí. Pues ese realmente es el mérito más grande de la chica, porque ella figura en su hoja de vida como abogada, pero resulta que es solamente bachiller. Pero su hoja de vida no solamente está manchada por lo de su papi.
La señorita viene de trabajar del Canal Red, donde la apodaban Primera Dama, según esta investigación, por ser extremadamente cercana a Giovanni Celis, quien hace no mucho perdió su cargo por las múltiples denuncias de acoso sexual y laboral. Pues resulta que esta señorita aparece también en muchas investigaciones por acoso laboral que incluyen insultos y hasta golpes. Amén, hermano. Y donde también fue acusada de censurar información que no favorecía al gobierno de Iván Duque. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y pues da la casualidad que esta señorita Bachiller también fue directora de la Cámara de Comercio Colombo-Israelí. ¿Sí ven cómo el sionismo se viene tomando paso a paso al gobierno colombiano con ayuda de los evangélicos? Esta gente cristiana es toda una belleza. Ahora no solamente tenemos carteras jugosas, sino toda una agenda para entregarles recursos y tierras a Israel. Ya veremos. Y por eso les cuento todo esto, porque toda esta información es para estar muy alertas. Porque Colombia no está en venta y aquí no creemos cuenticos que es mandato de Dios.